y vamos a entrevistar a Mónica Muñoz Nájar, economista, y a Francisco Belaunde, especialista en temas internacionales. Así que atentos a estas interesantes entrevistas que tenemos aquí, Mari. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar acá desde tempranito. Y es que en realidad la noticia así lo amerita, porque vemos China, Estados Unidos, como nuestros socios acá en nuestro país. ¿Qué significa esto para nuestro país? En puntos de vista económico, yo creo que es significativo. Somos la tercera vez que estamos siendo sede de este evento tan importante. Y en general, lo que está permitiendo es que Perú pueda ganar esta notoriedad a nivel internacional. El mercado internacional para Perú es muy importante. Algo que a veces nos cuesta porque somos peruanos y vivimos aquí, entender es que somos una economía pequeña comparado con la mayoría de economías grandes del mundo. En verdad somos una economía pequeña y necesitamos del mundo para poder producir más. Si solamente le puedes vender a tu vecino, es distinto a que si ya le puedes vender en otra región, en otra ciudad, y es lo mismo entre países. Si tú le puedes vender a más países, la economía puede crecer más y puede haber más empleo. Ya han habido buenos resultados de los APEC anteriores y se espera que haya de nuevo buenos resultados en esta. Tiene que ver con el abaratamiento de costos, después para profundizar en eso, pero hay lo que me preocupa, Francisco, que tiene que ver con, escuché al exministro de Economía, Alfredo Torre, por ejemplo, hablar de a quién, alrededor de quién deberíamos orbitar, alrededor de China o de Estados Unidos, porque ya algunos representantes de la gestión de Biden han hablado de los derechos humanos, de la ciberseguridad, de la corrupción, e incluso una representante del Departamento de Estado que está acá en la cumbre ha dicho que ellos sí respetan, los gringos respetan derechos humanos, dándole su chiquita al gobierno chino, ¿no? No, eso es cierto, ¿no? Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, es una democracia, que no es el caso de China, ¿no? Y claro, pero de todas maneras, por otro lado, un país como el Perú no se puede permitir alinearse totalmente con uno u otro lado, porque finalmente China es un socio muy importante, ¿no? Es un mercado para nosotros, hay muchas inversiones chinas. Lo que tiene que hacer el Perú, como se supone que tienen que hacer todos los países, es, como se dice, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, ¿no va a tener que elegir un bando tarde o temprano? No, digamos, salvo pues que haya una especie de guerra, ¿no? Pero no es el caso, y entonces el Perú, pues así como recibe inversiones de China, que recibe inversiones norteamericanas, de Unión Europea, o sea, tiene que diversificar lo más posible, como todos los países tienen que hacer, es lo razonable en países como el nuestro, que no somos potencia y no podemos permitirnos, ¿no? Estar escogiendo necesariamente con quién vamos digamos, si alguna potencia, algunas inversiones de un país que quieren venir, pues nada, o sea, es bienvenida esa inversión. El tema es no depender demasiado, en particular de China, ¿no? O sea, está bien, China es un socio muy importante, pero es peligroso depender demasiado, en particular, sobre todo de China, ¿no? Pero en general no podemos tampoco depender solamente de un solo país, ¿no? Y justamente hablando sobre los socios, ¿no? Perú está recibiendo el bloque que concentra el 58% de las exportaciones, ¿no? Estamos hablando de nuestros países socios comerciales. Entonces, ¿qué es lo que se debe esperar? ¿No? Fortalecer aún más con esos socios, pero también jalar de otros países, ¿no? Algo importante es que ya se ha visto cómo ha venido creciendo la canasta de las cosas que nosotros mandamos a otros países, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos mandando ya minerales, sino los temas de agricultura, agroexportación, han venido creciendo significativamente en los últimos años, y sobre todo a países de APEC, que creo que es importante señalar que participar de APEC, tener tratados de libre comercio con la mitad de las economías APEC, participar en convenios que son multipaíses, entonces nos ha venido ayudando con los años a que cada vez podamos exportar y llegar a más países. Nuestras paltas, arándanos, espárragos, quinoa se encuentran en los países APEC. Entonces eso por un lado es importante, pero lo que tú señalas es bien importante también, porque estamos en un contexto de inauguración y próximo inicio de operaciones del puerto de Chancay. Ya tenemos un puerto importante en Callao, vamos a tener otro puerto importante, y eso nos permite ser conectores no solamente directamente Perú-China, sino es Perú y Ecuador y Colombia y Chile, ¿no? Porque los productos de esos países vecinos también pueden salir del puerto de Chancay y también pueden entrar, evidentemente, productos a esos países por ese puerto. Entonces, la integración regional crece porque tenemos esta posibilidad de estar en APEC y tener Chancay.
Solo una chiquita, Mónica, pero ese crecimiento, ¿cuándo lo vamos a ver en realidad como parte de nuestro día a día los peruanos? Interesante pregunta porque recordemos que nosotros estamos en APEC desde el 98, ¿verdad? Y el crecimiento en agroexportaciones fuerte empezó a darse como 10 años después. Son procesos que a veces son largos. Sin embargo, una vez que ya tenemos la viada, porque nosotros ya estamos metidos en un proceso de ir creciendo, de ir exportando, de ir produciendo, entonces ya siempre los procesos son más rápidos. Evidentemente no son procesos inmediatos, pero sí se espera que pueda tomar menos tiempo. Así sea. Francisco, hablabas de no depender mucho de China, pero hay una diferencia abismal entre las inversiones norteamericanas y las chinas. Por ejemplo, según mis cifras, hay alrededor de 3.000 millones de dólares de inversión norteamericana y casi 14.000 millones de dólares de inversión china. Y la inversión china es minería, etcétera, el puerto de Chancay. La inversión norteamericana, un poco para ilustrarnos, es también minería y exploración, ojo, pero estamos hablando de casi 4 veces más inversión china en el Perú y también me indican que podría llegar a copar el 100% del mercado de electricidad, la inversión china en el Perú. Bueno, la electricidad es preocupante, ¿no? Yo creo que es preocupante que, digamos, la distribución de electricidad en Lima depende de 2 empresas estatales chinas, ¿no? Porque es el Estado chino es el dueño y pueden de alguna manera, nunca se sabe, y pueden haber problemas con China en un momento dado y la electricidad podría convertirse en un factor de presión, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, eso que tú dices, la gran diferencia de inversiones norteamericanas y de China, bueno, China efectivamente, China a nivel mundial, no es solamente en el Perú, a nivel mundial está invirtiendo un montón, ¿no? Y además, por ejemplo, con este tema también de las rutas de la seda, este proyecto al que Perú ha adherido, también hay mucha inversión china. Pero perdón, ¿vamos a permitir que el 100% de la electricidad sea controlada por China? No, eso sería muy peligroso. Ya el solo hecho que la electricidad en Lima sea distribuida totalmente por 2 empresas chinas, eso es francamente, sumamente, digamos, me parece irresponsable, ¿no? Es verdad que Indecopi al final estudió el tema para ver si efectivamente podía haber una especie de monopolio. Y dijeron, no, si son 2 empresas distintas. No, pues 2 empresas distintas, pero las 2 empresas dependen son empresas estatales chinas. Entonces hemos puesto la electricidad de Lima en manos del Estado chino y eso es sumamente peligroso. Otra vez, en caso de que hayan problemas, puede convertirse la electricidad en un modo, digamos, una manera de presión. Entonces es sumamente peligroso lo que se ha permitido. Nunca debió permitirse una cosa así. Bueno, una empresa, en todo caso, pero que toda la electricidad dependa del Estado chino, no pues. Complicado, vamos a profundizar en eso en breve. Sí. Y también saber sobre estos nuevos acuerdos que estamos viendo ayer, por ejemplo, hemos visto las condecoraciones que el presidente ha hecho, ¿no? Por ejemplo, la condecoración hacia la autoridad en Malasia, ¿no? También de Vietnam. ¿Esto cómo nos suma también para poder reforzar el crecimiento económico de nuestro país? Sin duda, estos son más temas políticos, ¿no? De diplomacia, pero sí se enmarcan en un proceso de integración que pasa por la firma de tratados de libre comercio, los famosos TLC, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos con varias de las economías APEC, con las que ha señalado, por ejemplo, también. Y en ese marco lo que pasa es que nuestros productos pueden entrar a estos países sin arancel o con un arancel reducido, es decir, no pagan tantos impuestos y por lo tanto una palta, si estamos hablando de una palta mexicana, una palta peruana, y si Perú tiene el Tratado de Libre Comercio y no le cobran las tarifas, entonces la palta peruana es más barata y por lo tanto más atractiva. Entonces ese tipo de procesos sí son importantes. Se ha venido igual dando procesos de más firma, de más tratados de libre comercio. Hay procesos con Indonesia, hay procesos para mejorar. Se espera que se firme ahora el de Hong Kong y uno de mejora del TLC que ya se tiene con China. Se están agregando más partidas para que nos convenga más a Perú. Y en el caso de Hong Kong, ¿qué vendría a ser la parte más importante que le va a convenir a nuestro país? Hong Kong, de hecho, así como nosotros tenemos Chancay, ellos tienen Shanghai y tienen Hong Kong, y es un puerto muy importante. Entonces también le va a permitir poder que entren productos peruanos y también que ellos nos manden productos más directamente, ¿no? Entonces ahí hay mucha potencialidad, porque cuando podemos llegar más barato, más fácil, más directo, entonces más productos van a llegar. Y yo quiero recordar aquí, Mari, bien importante, cómo el empleo al final es lo que se mueve, porque a veces pensamos, ya, pero esos son países lejanos,
sabemos que en verdad no tienen nada que ver conmigo, pero cuando se mueve la actividad económica se genera más empleo. Ese es el principal, digamos, la principal forma en la cual nosotros podemos sentir que hay más chamba, que la gente está comprando un poquito más. O sea, incluso si soy transportista, si soy bodeguero, el dinero siempre en la economía va circulando, ¿no? Si las personas tienen más empleo, porque hay más tratos comerciales, estamos vendiendo más hacia afuera y estamos trayendo también cosas más baratas, entonces yo también, bodeguero, transportista, voy a poder recibir esos beneficios. Y eso se va a sentir más tangencialmente más cerca, ¿no? No esperar esos 10 años de poder esperar los resultados más macro, ¿no? Claro, no tan cerca, demoran un poco, ¿no? Pero son 9 TLCs. El trabajo 9 TLCs. instantáneo con la gente para poder ser parte de esas exportaciones. Es posible, es posible. Ahora, estamos hablando de que el 36% de todo lo que el Perú le vende al mundo se va a China. El 36%, ¿no? Básicamente es harina de pescado, aceite de pescado, cobre, hierro, etcétera. Pero bueno, más allá de estos datos que nos ayudan a ilustrar la situación, Francisco, en términos geopolíticos, ¿qué tanto pueden conversar Biden, que ya está de salida, y Xi Jinping aquí? Y la última pregunta después de esa es, qué bueno que los dos líderes más importantes del mundo estén en el Perú, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué tanto pueden conversar? Estados Unidos y bueno, con la administración Biden... Una reunión bilateral hoy. No, claro. Digamos, también pasó lo mismo en APEC de San Francisco. Digamos, Estados Unidos, claro, hay esta disputa con China, hay varios problemas, pero no quiere perder el contacto con China. Quiere colaborar, porque primero, para evitar un conflicto, ¿no? Y después, por poder colaborar en algunas cosas que son importantes para ambos, por lo menos hasta ahora, que es el cambio climático, la lucha con el cambio climático, ¿no? entre otros aspectos. Entonces, claro, Biden y Xi Jinping van a tener seguramente una conversación, pero claro, en la medida que Biden ya se va y que va a entrar una administración que va a ser, en muchos casos, muy distinta de lo que es la actual, y en particular el cambio climático. O sea, Donald Trump no cree en el cambio climático. Entonces, esa parte que podía haber de diálogo con China prácticamente se va a derrumbar. Entonces va a haber otros temas de conversación probablemente, pero no va a ser lo mismo que está pasando actualmente en este diálogo de Biden con Xi Jinping, porque finalmente Biden le podrá decir muchas cosas a Xi Jinping, podemos colaborar en esto. Oye, pero viene Donald Trump y viene con una agenda totalmente distinta, ¿no? Claro, no querías aprovechar algo que de pronto ha pasado inadvertido, es que Estados Unidos va a invertir en una estación de la NASA en el Perú, ¿no? Ojo, eso sí. va a... O sea, genera más revuelo que... Bueno, es interesante porque de alguna manera se ve pues que Estados Unidos de alguna manera trata de contrarrestar de una u otra manera esta presencia cada vez mayor de China. Es interesante que se dé esta digamos, que la NASA esté, digamos... apostando por el Perú. Sí, es interesante, cómo no, por supuesto. Ya, muchas gracias a ambos, ya Sí. vamos a profundizar mucho más en los temas porque lo amerita. Claro, y porque además al Perú no le importa, ¿no? Cómo esto va a repercutir en mi día a día. Ese es ese tema, ¿no? La generación de trabajo, de lo más importante, y también paciencia para los resultados. Muchísimas gracias a ambos por Muchas estar gracias a acá ambos. desde muy temprano. Son las 8:35 a esta hora. Información en vivo.